presente caso se presenta un caso de la jueza incurre en un error de hecho porque no se tuvo como demostrado un hecho que estuvo demostrado en el proceso. Al no dar por demostrado estándolo, que en el caso del señor Gerardo, al pagarle un salario inferior al que sus compañeros de trabajo, que desempeñan las mismas funciones como auxiliar de control de pérdidas y desarrollan y tienen el mismo cargo, se crea en forma evidente una situación de discriminación y consecuentemente el acoso laboral por parte del señor Felipe, por parte de la señora Ana María y por parte de la señora Keila, directamente porque conocieron los hechos, tuvieron la posibilidad de discutir con el trabajador directamente, la señora Ana Milena, sobre la situación. Y el señor Felipe, porque fue, como él mismo lo manifestó, quien dio respuesta a los derechos de petición encaminados en ese propósito. En ese caso, como la calificación de las pruebas, tanto la documental y la prueba testimonial, como fue el testimonio concretamente de la señora Juliet, compañera de trabajo del demandante, quien además desarrolla las mismas funciones y tiene el mismo cargo, declaró que efectivamente hay una diferencia salarial y que el salario del señor Gerardo es inferior. Y no se encuentran soportadas ni probadas en el expediente ni en la prueba testimonial razones objetivas o argumentos razonables para justificar la diferencia del salario del señor Gerardo respecto de los compañeros de trabajo que desempeñan la labor de auxiliar de control de pérdidas. Como fundamento de lo anterior está la ley 1010 de enero del 2006, su artículo 6, que como lo expresó la misma juez, los sujetos del ámbito de aplicación de la ley son la persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando dentro de la empresa. En este caso, tanto el señor Felipe como la señora Ana Milena como la señora Keila tienen dirección de mando y la señora Keila, la señora Ana Milena trabajan en el área de recursos humanos, de relaciones laborales dentro de la organización. Tenían pleno conocimiento de los hechos y en su declaración admitieron que no hicieron recomendaciones, que no escribieron una carta o no hablaron, no lo escalaron el tema con el área de compensaciones o nómina de la compañía para subsanar y de alguna forma finiquitar la situación de discriminación entre el señor Gerardo al pagarle un salario inferior al que legalmente le compete. Entonces ellos son personas naturales, que son superiores jerárquicos del señor y por lo tanto tienen la calidad de superiores jerárquicos y representantes del empleador ante el señor. Frente al artículo 7, relacionado contra conductas que constituyen el acoso laboral, el literal K dice expresamente el trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales. En este caso, el derecho es el derecho al salario, lo que le paga el empleador al trabajador por ejecutar su esfuerzo de trabajo y para lo que se le debe remunerar. En este caso, señor Gerardo, es discriminatorio y es injusto frente a los demás auxiliares de control de pérdidas, dado que él es el que recibe el menor salario frente a ese salario. Así se acreditó en la prueba documental y la prueba testimonial que reposa en el expediente, demostrando consecuencia demostrativa que es incuestionable, dado que tanto la prueba documental y testimonial así lo acredita. Desde el artículo 9 de la ley 1010 en mención, como medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, el parágrafo segundo establece expresamente la omisión en la adopción de medidas preventivas o acciones correctivas de una situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes o superiores que representen la administración se entenderán como tolerancia de la misma, se entenderán como tolerancia de la misma. En este caso, el señor Felipe, la señora Ana Milena y la señora Keila, al conocer la situación, participar, por ejemplo, el señor Felipe en la respuesta a los derechos de petición relacionadas con el pago de un salario inferior, la señora Keila como superior jerárquica, la señora Ana Milena como jefe directa del señor Gerardo, ya que ella es la jefe directa del señor que dicen ser, es el que le imparte directamente las órdenes al señor Gerardo,
por su sola actitud, actuaron con tolerancia frente a la situación de discriminación, frente a un pago de un salario inferior al del señor Gerardo. Y por último, frente al numeral tercero de ese numeral, la ley establece como sanción una multa entre 2 y 10 salarios mínimos a las personas que lo realicen y para el empleador o que lo admitan la tolerancia. En este caso, como apoderada de la parte demandante, considero que ellos al conocer la situación la toleraron y no haber ejercido acciones preventivas o haber escrito una carta en ese sentido o haber hecho recomendaciones. En el caso del señor Gerardo, por recibir un salario inferior, actuaron con tolerancia frente a la situación, la permitieron, la alcahuetearon, la conocieron y no hicieron nada al respecto, estando incursos en las conductas y siendo sujetos de la misma según la ley 1010. Hace la juez una alusión respecto de la declaración en su sentencia, donde hace énfasis en la declaración y el interrogatorio de parte del señor Felipe. Y frente a la misma, ella misma reconoce y afirma que el señor Felipe manifiesta que él mismo, que no es quien paga la nómina, que lo hace desde la ciudad de Bogotá, donde se centraliza este aspecto. Él está ubicado en la ciudad de Bogotá y reconoce y manifestó en el interrogatorio de parte que es quien participó de la contestación y respuesta a los derechos de petición del señor Gerardo en ese sentido. Manifestó que debe ser reubicado el señor Gerardo, según el documento que se adicionó en la presente diligencia, del cual se me dio traslado, que el señor Gerardo debe, según ese procedimiento interno de compañía, debe ser reubicado en 5 ocasiones para la compañía entrar a analizar si el valor de su salario se acredita a otro centro de costos. Si acredita a otro centro de costos quiere decir que efectivamente si es otra dependencia de la organización quien asume el salario no. Pero este hecho como tal y solo y único, por sí solo, no debe ser la justificación real y objetiva para permitir una situación de discriminación salarial. Procedimientos de la compañía deben estar alineados y en consonancia con la protección de los derechos laborales del trabajador. Debe en este caso no esperar 5 reubicaciones, sino la compañía, y en este caso el señor Felipe como jefe de oficina de derecho laboral, recomendar que si el señor Gerardo está desempeñando las funciones de un auxiliar de control de pérdidas, se le debe asignar el salario asignado a ese cargo, no uno diferente. Y reubicarlo en 5 ocasiones para saber qué salario se le asigna, eso no está en consonancia con el principio de trabajo igual, salario igual, por el cual debe propender y debe respetar la organización. Por los argumentos expuestos es que la parte demandante interpone el recurso de apelación y evidencia un trato notoriamente discriminatorio respecto del señor Gerardo en cuanto a los demás empleados que ostentan y ejercen el cargo de auxiliar de control de pérdidas, debido a que efectivamente hay un trato discriminatorio con la remuneración salarial que a él se le hace. Por lo tanto, solicito a la señora juez se conceda el recurso de apelación en contra de la sentencia emitida y remita el expediente a su superior jerárquico al Tribunal Superior de Medellín para que resuelva los yerros a los cuales le acabo de indicar frente a un error de hecho ante las pruebas que se consideran que reposan en el proceso, toda vez que no dio por demostrado estándolo una situación de discriminación por el señor Felipe, la señora Keila y la señora Ana Milena hacia el señor Gerardo Antonio Ramírez. Gracias. La palabra, doctor Felipe. Su señoría, interpongo, de acuerdo con las normas concordantes del Código General del Proceso aplicables por analogía. En el presente caso se presenta un caso de la juez incurre en un error de hecho porque no se tuvo como demostrado un hecho que estuvo demostrado en el proceso. Al no dar por demostrado estándolo, que en el caso del señor Gerardo, al pagarle un salario inferior al que sus compañeros de trabajo, que desempeñan las mismas funciones como auxiliar de control de pérdidas y desarrollan y tienen el mismo cargo, se crea en forma evidente una situación de discriminación y consecuentemente